Hola, muy buenas tardes. Un nuevo miércoles, un nuevo programa de entrevistas que hacemos a la Limón entre Guada TV y el Decano de Guadalajara. Hoy nos acompaña un miembro del Gobierno regional, guadaljareña, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. Señora García Torijano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. En el mes de mayo asumía usted las responsabilidades de la consejería. ¿Ya le ha dado tiempo a controlar el tema? Bueno, sí, estamos en ello, pero ya hemos despegado hace unos meses con la consejería, con lo cual bien contenta y con muchas ganas. ¿Se lo esperaba cuando la llamó el presidente? No, la verdad que no me lo esperaba para nada, pero bueno, pues esa llamada al final tuvo una respuesta favorable porque bueno, pues es un reto importante que yo creo que merece la pena, ¿no?, asumir. Una mujer joven, además, con lo cual la responsabilidad parece mayor. Sí, sí, desde luego que parece, sí. Sí, pero bueno, rodeada de gente muy buena en la consejería y bueno, rodeada de unos consejeros y un presidente que es un gusto estar con ellos, desde luego. Perfecto. Si le parece, entramos en materia y vamos a entrar por la parte menos amable, quizá, ¿no? La pandemia, el COVID, en aquellos primeros momentos, la primera ola, las primeras circunstancias, los que más lo sufrieron, donde más se notó, donde más fallecidos hubo, fue en las residencias de la tercera edad, residencias de mayores. ¿Qué hemos aprendido para las residencias de esta mala experiencia? Bueno, la pandemia nos ha mostrado muchas realidades, ¿no? Yo creo que hay tres muy concretas que cabe destacar. Una, la profesionalidad de los trabajadores de los centros residenciales y los centros sociosanitarios, porque hicieron un gran trabajo, un gran esfuerzo, a pesar de que era un virus que se metía en todas las casas y cuanto más en las casas residenciales, donde hay gente más vulnerable, pero que dejaron a un lado a sus familias en muchas ocasiones para poder centrarse en cuidar a los nuestros, ¿no?, a nuestras familias, a nuestros abuelos y abuelas. También nos mostró una realidad, y es que tenemos que vivir al día con las nuevas tecnologías, con la digitalización, y que en esos momentos tan complicados el país se puso en cabeza y bueno, pues se consiguió con esa apuesta por las nuevas tecnologías no quedarse aislado y poder seguir poco a poco el día a día y la rutina de todas las personas, de todos los ciudadanos. Y por último, que debemos creer en la ciencia. La pandemia nos ha enseñado y nos ha mostrado que tenemos que creer en la ciencia. La vacunación hemos visto que es esencial, es primordial para que en los centros residenciales y en todos los hogares tengamos esa garantía de seguridad, por lo menos, y tranquilidad de que puedes contagiarte, pero bueno, pues no te afecta de una forma tan directa a la salud y bueno, pues entendemos que la ciencia es importante y que la vacuna ha sido el punto más angular, el punto importante en toda esta pandemia, ¿no?, en todo este recorrido. También nos ha enseñado lo que se estaba haciendo mal, algunas residencias que no tenían suficiente personal, algunas residencias, hablo a nivel nacional, no específicamente de aquí, ¿no?, pero que no había la atención médica continuada que nos hacían ver. Eso nos lleva a alguna reflexión y alguna modificación de las ordenanzas y de las condiciones que exigimos a las residencias. Bueno, el mundo evoluciona, la sociedad evoluciona y como hemos podido ver también con este nuevo virus que ha venido y que no contemplábamos en nuestro día a día, en nuestra realidad, y como tal tenemos que evolucionar también en las nuevas condiciones en centros residenciales. En este caso, en Castilla-La Mancha, se está trabajando en un nuevo decreto de condiciones básicas donde sí que es cierto que se modifican algunos aspectos para poder mejorar y evolucionar en base a cómo evoluciona la sociedad y el mundo, ¿no? Pero yo quiero remarcar y recalcar la importancia del trabajo que se ha hecho en los centros residenciales. Siempre digo, la pandemia ha sido como cuando pones las manos debajo de un grifo e intentas contener todo el agua y era muy difícil. Y en los centros residenciales no debemos olvidar que no solamente tenemos a una persona mayor como una vivienda normal, sino que tenemos una familia de muchísimas personas mayores y vulnerables que eran el perfil más propenso a poder contagiarse. Hablando de la residencia, ya sé que no es competencia suya, porque es competencia de sanidad, la vacunación me refiero, pero ¿cómo va lo de la tercera dosis a los mayores, que acaba de empezar prácticamente? Sí, como bien sabemos, la tercera dosis en los centros residenciales, de recuerdo, ya se ha puesto a todos los mayores en las residencias y ahora ya se está... ¿La tercera? Sí, ahora ya se está empezando a poner la tercera dosis en las personas mayores de 70 años, ¿no?, en la sociedad. Va a ir evolucionando y además se va a compasar con la vacuna de la gripe, que comienza el martes que viene, como bien anunció el consejero, y en esa línea se va a seguir trabajando para esa tercera dosis, de recuerdo,
acuerdo que se va a implantar a todos los mayores de 65 años en Castilla-La Mancha. Mayores de 65, independientemente de la vacuna que hayan recibido. Exacto. Porque en principio hablábamos de Pfizer y Moderna, también AstraZeneca, también... Se van a poner Pfizer y Moderna para todos los mayores de 65 y también, bueno, pues después y progresivamente se va a ir viendo y estudiando el ponerlo para otra población, ¿no? Como sabemos también, y ha anunciado el consejero, a las personas que se les puso en otro momento la de Janssen, pues se tendrá que poner una segunda refuerza con Moderna o con Pfizer, con cualquiera de las dos. ¿Ha afectado la pandemia a los niveles de pobreza? Hablamos y le aparece ya de la provincia de Guadalajara, ¿se demandan más servicios y más ayudas sociales? Al final, todas las crisis afectan más de forma directa a los colectivos más vulnerables, ¿no? Y claro que ha afectado. La crisis sanitaria ha desembocado en una crisis económica y social, y por supuesto que ha afectado a las personas más vulnerables, pero sí que es cierto que desde el Gobierno regional, desde un principio, en el momento que comenzó la crisis de la pandemia, se empezó a trabajar de forma paralela para que desde todas las consejerías y de una forma muy transversal se trabajasen todas las áreas y pudiésemos frenar, en la medida posible, todas las crisis posteriores que sabíamos que iba a desencadenar la sanitaria, con lo cual sí que es verdad que afecta y ha afectado a las personas más vulnerables, pero también es cierto que se ha hecho un doble esfuerzo en intentar contener esa afectación. Precisamente sobre eso, el otro día conocíamos los primeros cifras, los primeros números de los presupuestos regionales, y se hablaba de que para el estado del bienestar, eso incluye educación, sanidad, bienestar social, evidentemente, se habla de 6.758 millones de euros. ¿Cómo se va a materializar en su área, en su departamento? Bueno, como bien dices, el estado de bienestar incluye todas las áreas del gobierno regional, porque para nosotros es la piedra angular, para nosotros es el objetivo, ¿no? Mejorar el estado de bienestar de toda la ciudadanía. Y en bienestar social, pues reforzando y proyectando todos aquellos recursos y proyectos que tenemos con más capacidad, si cabe, y con más cobertura para todos los ciudadanos. Hemos apostado por una reforma, una remodelación de los centros sociosanitarios públicos y también privados, sacando una convocatoria donde se le daban a las empresas también privadas una participación de subvención para poder remodelar los espacios sociosanitarios, para poder adaptarse a esa evolución de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Pero también vamos a ampliar en plazas públicas, vamos a ampliar en recursos, en prestaciones, en ayudas de emergencia, en ayuda a domicilio. Queremos reforzar en todos los aspectos el estado de bienestar dentro del área de bienestar social y llegando a todos los rincones, que es fundamental llegar a todos y cada uno de los rincones de la región, trabajando por el reto demográfico y, por supuesto, yendo también a esos pueblos pequeñitos en los que necesitan también ese refuerzo para tener todas las prestaciones a su alcance. ¿La pandemia va a seguir capitaneando el gasto o nos acercamos a más normalidad? Bueno, nos acercamos a más normalidad, tenemos que ya atender a, como digo, el gasto, la pandemia ha capitaneado el gasto desde el minuto cero, porque desde el minuto cero se ha tenido una apuesta firme en invertir y no en recortar, todo lo contrario, sino en fomentar y en reforzar todos los servicios, pero ahora ya tenemos que ir a una normalidad y avanzar un poco más allá, ¿no? No quedarnos en el pasado, sino avanzar hacia el futuro. Bueno, somos una provincia compleja, con una parte sur, la que usted conoce mejor, porque vive ahí precisamente, muy poblada, muy densa, localidades más grandes, y una parte muy despoblada, con pueblos muy pequeñitos, con dispersión y sobre todo muchas localidades envejecidas. ¿Cómo vamos a hacerlo para llegar a todos ellos? ¿Qué planes tenemos para darles ese servicio, sobre todo a la parte despoblada, ¿no? Bueno, yo creo que la clave es hacer políticas compensadas entre municipios más grandes, medianos y pequeños. Como bien dices, en Guadalajara, en la provincia, hay municipios muy pequeñitos que necesitan ese refuerzo y desde nuestro área lo hacemos llevando todos los recursos centrados en la atención a las personas, a esos rincones de nuestra provincia
pero bueno, en general de la región, que lo necesitan, ¿no? Lo hacemos con servicios como, por ejemplo, la ayuda a domicilio, tan necesaria para los mayores que viven en estos pueblos que tienen menos población, y de hecho se está haciendo además con una apuesta firme en agrupar municipios y dar un servicio que desde un solo municipio, quizás un poco más grande, pueda dar cobertura a los más pequeños y así no se tengan que descolgar de estos servicios. También llevando servicios itinerantes, es fundamental llevar servicios itinerantes a cada uno de los pueblos que lo necesitan, como el SEPAM Mejórate, que es un servicio de promoción y prevención de la dependencia y que está funcionando muy bien y que es muy demandado por la gente mayor, ¿no? Y bueno, pues se trata un poco de buscar el objetivo de los pueblos pequeños y reforzar con servicios y recursos que estén a su alcance y que cumplan con las expectativas y las necesidades de esos ciudadanos. Cuando se presentó la ley de despoblación, la pionera ley de Castilla-La Mancha, en un primer momento parecía más una carta a los Reyes Magos que algo que pudiera ser factible. Luego ya se presentan medidas. Bueno, ¿cómo en su departamento cómo va a llegar todas esas medidas fiscales, de impuestos, de ayudas a todos estos lugares despoblados? Pues mira, por ejemplo, sacando convocatorias que limite un poco el número de población, es importante. Vamos a sacar la semana que viene, el martes, una convocatoria de accesibilidad para los pueblos menores de 1000 habitantes. Es importante que los mayores en los municipios tengan esa accesibilidad que necesitan para poder continuar en su día a día. O, por ejemplo, llevando todos los recursos y programas y servicios que llevamos desde Bienestar Social, como he comentado hace un momento, a esos pueblos pequeños, centrándonos también en que tengan esos recursos y no solamente centrándonos en los pueblos más grandes. Es fundamental que todas las políticas que ponemos en marcha las adaptemos a los pueblos grandes, que suele ser más fácil de llevar a cabo, pero las adaptemos sobre todo a esos entornos rurales más pequeños donde necesitan ese refuerzo. Y todo se hace también y fundamentalmente con la ayuda de los servicios sociales de atención primaria, que son los que nos muestran cada día la realidad de esos pueblos, y por supuesto con la colaboración de la Diputación y de los ayuntamientos, que sí que he de decir que la unión que hay en esta legislatura entre las diputaciones y el gobierno regional es fundamental para poder llegar a cada rincón, y a eso le sumamos también la apuesta de los ayuntamientos por formar parte de esta estrategia, ¿no? de este reto contra la despoblación. Le voy a complicar un poco la vida porque no es su problema, pero se lo planteo. Muchos mayores se quejan de que en muchos lugares no hay farmacias o se están cerrando farmacias, me refiero a núcleos rurales y núcleos pequeños. ¿Cómo podemos facilitarles la vida a los mayores para que puedan acceder a sus medicamentos, que son los que más utilizan, evidentemente? Bueno, pues intentando que esas farmacias lleguen a esos municipios, ¿no? Hay que trabajar porque se haga un poco ese esfuerzo o ese trabajo de concienciación de que el recurso tiene que llegar, si no con una farmacia física, viendo la manera de, a través de los servicios sociales, podemos estudiarlo, o a través de las propias áreas de salud, que les lleguen esos medicamentos. Desde luego tenemos que poner encima de la mesa todas y cada una de las cuestiones que se nos vayan planteando de los municipios y ir atajándolas y trabajando sobre ellas para intentar dar unas soluciones que sean eficaces y que al final al ciudadano le sirva como respuesta, como se está haciendo desde la Diputación Provincial con los cajeros automáticos que se están poniendo en las zonas, en los pueblos más despoblados, ¿no? Para que también los mayores tengan ese acceso de poder sacar dinero en sus propios municipios y tener a su alcance para cuando pasa el camión del pan o de la carne. Pues hay que ir trabajando desde todas las instituciones en que estos recursos lleguen a todos los rincones, como decimos. Vamos a hablar de la red pública de centros de mayores. ¿Qué previsiones tiene? ¿Se va a ampliar? ¿Se van a modernizar? ¿Qué previsiones hay? Bueno, pues en principio, como digo, la previsión fundamental es que lo que tenemos vaya mejor, ¿no? Yo siempre soy de la filosofía que no es tan importante ir a más, pero sí es ir a mejor. Tenemos que mejorar todo lo que tenemos y luego, claro, reforzar y crecer. Entonces vamos a hacer reformas en los centros de mayores, en los 3 centros de mayores de Guadalajara y en el de Azuqueca y Marchamalo, y también se van a hacer reformas a título en las residencias o centros sociosanitarios privados y también en los públicos. Se va a sacar una convocatoria también por parte de la Consejería para que todas las entidades locales, todos los ayuntamientos que tienen centros residenciales sociosanitarios puedan hacer reformas en ellos y puedan mejorarlos, ¿no? Es lo que hablaba al principio, tenemos que evolucionar como a la vez que evoluciona
el mundo, el planeta, y no nos podemos quedar atrás, con lo cual vamos a invertir en esas reformas y también, por supuesto, en ampliación de plazas en aquellas zonas donde creemos que son más necesarias o hay más demanda, y en nuevos centros, como por ejemplo el de aquí de Guadalajara, que se va a hacer el nuevo centro del centro residencial de Los Olmos. Los Olmos, efectivamente. Ese es un poco el buque insignia, ¿no? El trasladarlo del lugar, llevarlo a la Merced. ¿Para cuándo estará más o menos operativo? Pues se está desarrollando ahora mismo el proyecto. Hace unas semanas se firmó el contrato para el desarrollo del proyecto. Esperamos que para el 2022, primero del 2022, primer trimestre, podamos tener ese proyecto y en cuanto se tenga, pues sacar esa licitación de obra para empezar a construirla. En el 2022 ya esperamos que haya obra. De hecho, hay una partida presupuestaria importante de 5,5 millones de euros para iniciar este proyecto, y es un proyecto importante no solamente para la ciudad de Guadalajara, que lo es, y para todos sus ciudadanos, sino para la provincia, porque es una residencia referente en nuestra provincia y es una residencia que, bueno, pues cambiándola en esa ubicación vamos a mejorar tanto el espacio residencial como el espacio también exterior, ¿no? del entorno de la ciudad de Guadalajara, con lo cual es una apuesta importante que hacemos en nuestra provincia y que seguro que va a llegar a buen fin. Bueno, la pandemia nos ha afectado a todos, pero a los mayores quizás un poquito más, ¿no? Ahora que estamos empezando a recuperar cierta normalidad, imagino que los mayores ya quieran recuperar sus viajes, el programa de termalismo, el programa de senderismo. ¿Cómo está eso ahora mismo? ¿Qué previsiones tienen? Pues mira, toda la iniciativa de envejecimiento activo se puso en marcha antes del verano, y con muy buena acogida por parte de los mayores. Se abrieron los centros de mayores, se pusieron en marcha actividades como el termalismo, el turismo, las rutas senderistas y otras actividades que se llevan a cabo desde los propios centros de mayores, y la acogida, como digo, ha sido importante. Se han realizado muchísimos grupos de termalismo que ya están disfrutando de ellos y que van a seguir disfrutándolo hasta el mes de noviembre-diciembre, y también muchísimos viajes que a través de los centros de mayores nos han servido como un impulso para llegar a más ciudadanos, a más población mayor de nuestra región, y se están llevando a cabo y se van a llevar a cabo también esos viajes hasta el mes de diciembre. Es cierto que empezamos con el termalismo para ver esa respuesta de nuestros mayores, fue muy positiva, y tras pasar el verano y ver que la situación de la pandemia era bastante favorable dentro de lo que es, que no deja de ser una crisis sanitaria importante, nos hemos animado a sacar los viajes, y desde luego que también está teniendo muy buena acogida. Se lo estarían demandando mucho, ¿no? Cada vez que se juntaba con asociaciones de mayores se lo estarían pidiendo. Sí, necesitaban, con un poco de miedo y un poco de, bueno, pues de precaución, ¿no? Que esa siempre la tienen los mayores, pero sí que necesitaban ya volver a esa vida normal, a esa actividad y a esas relaciones sociales entre ellos, ¿no? Que sabemos que durante la pandemia han sido los más afectados, los más limitados, y a los que, bueno, más les ha afectado esa parte de tener cuidado a la hora de relacionarte con los demás, ¿no? Con lo cual estaban deseando, nos lo estaban pidiendo, y desde luego que hemos escuchado a todos los actores sociales implicados para ponerlo en marcha, y los resultados están siendo muy favorables. Otro de los pilares básicos de su consejería es la Ley de Dependencia. Hace muy poquito firmaron un convenio con la Administración del Estado para poner 32 millones a la protección del sistema de dependencia. Pero sigue habiendo gente que dice que tarda mucho en concederse el reconocimiento. ¿Qué previsiones tienen para agilizar todo esto? Bueno, desde el Gobierno regional se trabaja firmemente en la Ley de Dependencia. Para nosotros es el norte de nuestra brújula, ¿no? Y de hecho así se lo manifestamos al Gobierno de España cada vez que tenemos oportunidad para pedirles esa corresponsabilidad a la hora de destinar fondos para la dependencia. Desde el Gobierno regional destinamos un 84% del presupuesto total de dependencia, ante un 16% del Gobierno nacional, perdón. Entonces es importante que desde el Gobierno esos primeros pasos que dieron el año pasado con este convenio, que se ha materializado este año con el plan de choque, sigan adelante y sigan aumentándose en esa financiación, para que desde las comunidades autónomas, en este caso desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, podamos seguir trabajando en ampliar esas prestaciones y esa calidad de recursos para los mayores, y para que eliminen
tenemos también esa lista de espera, que sí que es cierto que a día de hoy y desde el 2015 la hemos reducido notablemente, hemos pasado de 26.000 expedientes pendientes de PIA a 2.500, con lo cual se ha reducido muchísimo, pero no obstante queremos llegar al máximo de reducción y para ello necesitamos esa corresponsabilidad también con el Gobierno de España. Porque además la ley de dependencia es un nicho de empleo importante en zonas rurales, en zonas despobladas y empleo femenino. Eso es. Nos supone más de 16.000 puestos de trabajo en nuestra región, 6.000 solamente los que se destinan para ayuda a domicilio. Quiero decir, es fundamental, no solamente estamos dando y potenciando un recurso, un servicio que es de justicia para los ciudadanos, sino que también estamos fortaleciendo la economía, ¿no? La economía de la región, con lo cual nosotros apostamos por fortalecer desde todos los ángulos la economía y sobre todo los cuidados también, ¿no? Bueno, me quedan muchas preguntas, lo que pasa es que se nos acaba el tiempo, así que vamos a tener que ir terminando, pero el presidente en una de las últimas, no sé si fue la última o la penúltima de las visitas que hizo a la provincia de Guadalajara, dijo que iban a copiar el servicio de comida a domicilio de la Diputación. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo van a empezar? Bueno, entendemos que es fundamental, ¿no? El comida de ayuda a domicilio es una apuesta más por el reto demográfico, por trabajar por la despoblación, por luchar contra la despoblación en las zonas rurales, y por ello la Diputación de Guadalajara lo puso en marcha, los resultados están siendo muy favorables y queremos que llegue a toda la región, queremos que llegue a todos los rincones de nuestra región a través de las diputaciones también, ¿no? A través de ese trabajo conjunto entre las instituciones. De ahí el que comentaba antes, la importancia que hay entre que las instituciones de las diputaciones y el Gobierno y los ayuntamientos colaboremos de forma conjunta para que los recursos, los servicios y las prestaciones que damos a nuestros ciudadanos se vean más fortalecidas. Vamos a llevarlo a cabo y estamos en contacto ya con las diputaciones para poder trabajar sobre este proyecto que consideramos importante porque nuestros mayores necesitan esos cuidados básicos en sus hogares porque ellos quieren seguir viviendo en sus casas y tenemos que reforzarlos, ¿no? Hablando de eso, están en la promoción de la autonomía personal, tenemos el programa SEPAM Mejórate. Está instalado ya en la provincia de Guadalajara y está dando servicio, lo voy a leer para que no se me olvide, el Casar, Cabanillas, Humanes, Villanueva de la Torre, Alovera y Yuquera. La Junta está acercando a las zonas rurales de la provincia programas asistenciales, ¿no? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo? Bueno, el SEPAM Mejórate es un programa de prevención y de promoción, prevención de la dependencia, promoción de la autonomía personal. Y es un programa itinerante, es un programa que de una forma itinerante, como bien digo, llega a distintos municipios, ¿no? Con lo cual es fácil llegar a pueblos más pequeños también, ¿no? Y llegar a la zona de Molina, llegar a la zona de Sigüenza, llegar a otros puntos de nuestra provincia. Estamos trabajando en este programa de forma muy comprometida porque además es un programa con muy buenos resultados que nuestros mayores demandan y también los profesionales de la salud, ¿no? Los mayores necesitan tener esa promoción y esa prevención de dependencia. No nos olvidemos que ellos en muchas ocasiones pueden sufrir pequeños accidentes como una caída que le suponga una rotura de cadera y esa rotura de cadera necesita un trabajo diario y un fortalecimiento para que pueda seguir viviendo de forma independiente en su hogar y en su casa. Y eso es lo que se va a trabajar se está trabajando con estos programas, ¿no? Diferentes capacidades de nuestros mayores que no queremos que se vayan minorando, sino todo lo contrario, que se vayan manteniendo y se vayan reforzando para que puedan seguir viviendo en sus hogares y puedan seguir viviendo con esa autonomía que ellos quieren cuando eres mayor, ¿no? Me quedan muchas preguntas, muchos temas que abordar, pero la verdad es que el tiempo se nos acaba y sí que nos vemos obligados a poner el punto final a la entrevista. Le agradecemos que nos haya acompañado y la emplazamos a dentro de algún tiempo para poder abordar el resto de temas, sobre todo cuando se aprueben los presupuestos y ya tengamos partidas. Por supuesto, pues aquí estaré para poder compartir con vosotros todo el trabajo que desde el Gobierno regional del presidente Emiliano García Paje hacemos cada día para mejorar la vida de la gente, que es de lo que se trata. Pues muchísimas gracias y que su Atleti no le dé más disgustos, que llevo unos cuantos últimamente. Eso esperemos. Muchas gracias, consejera. Muy bien, gracias a vosotros. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje por el bienestar social de la provincia y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y les emplazamos el próximo miércoles aquí en Guada TV en el programa de entrevistas. Buenas tardes y muchas gracias.